Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿tú cómo vas? Pues bien, aquí estamos, pasando la cuarentena. Hombre, al final Como te ya lo sabes, bien. estás pasando bien, porque por lo menos tienes metros para poder hacer ejercicio y disfrutar, ¿no? Que quieras que no, hay mucha gente que lo está Bueno, pasando mal. sí, sí, la verdad es que lo paso yo mal a rato, pues sí, la verdad es que imagino que los demás que estén sobre todo en ciudad, pues todavía peor. Pero bueno, nos buscamos las triquiñuelas cada uno para ver qué podemos hacer. Eso Hombre, está claro. hay que intentar estar lo mejor posible, ¿no? Dentro de cómo estamos, pues bueno, por lo menos intentar hacer cosas, hacer ejercicio, ¿no? Ocupar el tiempo con estudios también y con otras cosas para por lo menos inhibirte, ¿no? De todo esto. Vale, vamos a hacer una cosa, Germán. Dime. Este vídeo va a quedar grabado en la historia, luego lo vamos a subir a YouTube, por lo tanto lo vais viendo muchísima gente. Entonces, vamos a empezar. Te vas a presentar lo que has estudiado, todo lo que has hecho. Vamos a Ujú. hablar sobre la importancia del pie, ¿no? En el fútbol, ¿no? La importancia de tener unos pies bien cuidados. Véase también un estudio biomecánico, como luego todo el tema que hacéis los podólogos con respecto a las uñas, ¿no? Y todas los problemas que nos puede dar el pie y nos puede incomodar de cara a jugar al fútbol, ¿no? Y vamos a empezar a desarrollarlo, ¿vale? Para que toda la gente que lo vea le pueda servir para saber que la figura del podólogo es muy importante también en el ámbito deportivo y que se está empezando a introducir. Vale, vale, bueno, pues vamos a empezar por el principio. A ver, me presento. Yo me llamo Germán, yo empecé a estudiar fisioterapia, yo hice fisioterapia en Valencia. Cuando me diplomé, porque todavía estábamos en estudio de diplomatura, terminé y me marché a trabajar a Zaragoza y me formé en un máster de OMT. El OMT, para los que no lo conozcan, es una variante donde incluye la terapia manual, la quiropráctica, es decir, es desglosado, se llama terapia manual ortopédica. Uh -huh. Entonces, al final, lo que hace es el tratamiento de la persona mediante terapia manual en los tratamientos que están evidenciados científicamente. Una vez empecé a trabajar allí en Zaragoza, pues como me picaba el gusanillo de la biomecánica, me gustaba y había cosas que se me escapaban en la fisioterapia, pues ya me decidí a estudiar podología, la estudié aquí en Madrid y una vez que terminé, pues ya me quedé en Madrid, trabajé de podólogo, sobre todo de podólogo, aunque hice cosas de fisioterapia, cosas de espalda. Y nada, aquí estamos. Nos conocimos, Uh -huh. trabajamos juntos y aquí estamos. Un tema muy importante, ¿no? Ahora mismo en la visión del futbolista, se suele hablar mucho, ¿no? De un estudio de la pisada, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, que pueda corresponder a tu parte, ya que aparte de podólogo eres fisioterapeuta, entonces puedes entender incluso mucho más toda la biomecánica del cuerpo, cómo tratar, ¿no? Qué parte del cuerpo tratar. Está muy de moda la podología en el fútbol porque se está hablando que muchas veces que tú tengas una mala pisada te puede condicionar toda la estructura del cuerpo, que eso, bueno, eso ya más o menos la gente lo va sabiendo, pero también te puede condicionar el que el futbolista juegue cómodo o el futbolista juegue incómodo. Entonces, ¿qué solución le das tú a un futbolista que a lo mejor no está llegando a un rendimiento óptimo y no sabe por qué con respecto a los pies? Vale, a ver, esa pregunta es muy global, ¿vale? Necesitaríamos estudiarla ya no solo por mí, sino por todo el equipo. Es decir, primero hay que ver quién te plantea esa pregunta. No es lo mismo que esa pregunta te la plantee el padre de un niño de 8 años, donde el niño es una promesa, que te lo plantee un chico que tiene 18 años, que ya promete y que se está jugando un posible futuro, ¿vale? Entonces, dependiendo de la persona, pues ya lo miras tú un poco más, o si esa persona conlleva un equipo multidisciplinar, pues lo miras un poco entre todos. No lo mismo que yo lo mire con otro compañero fisio, con un preparador físico, con su entrenador o quien tenga, pero bueno, al final, independientemente de la edad que tenga, lo que a mí me atañe como profesional de la podología, o en este caso también fisio, habría que hacer un estudio biomecánico. Es decir, es cierto que el fútbol tiene sus propios gestos deportivos, no es lo mismo chequear a un futbolista que chequear a un corredor, que chequear a un jugador de voleibol, por ejemplo, que está pegando saltos verticalmente constantemente. Entonces, pues bueno, al final lo primero que hay que hacer es chequearlo, ¿vale? Yo siempre intento, tú ya lo sabes porque nos conocemos, hacerlo a principio de temporada, ¿vale? Luego las situaciones ocurren cuando ocurren, pero lo ideal es verlo a principio de temporada, hacerle un test, tanto en estática, ver cómo está esa estructura corporal, tanto ósea como muscular, en dinámica,
con plataformas de presiones, ver cómo apoya. Y luego ya, a partir de veamos elementos que se van fuera de la normalidad, pues ir viendo por qué se van. ¿Qué es del pie? Es del pie. ¿Qué es de la rodilla y viene del pie? Pues es ir englobando todo de una forma única. No por ser podólogo solo me tengo que centrar en el pie. Hay que investigarlo entero. Vale, una persona que, por ejemplo, tú le cheques a principio de temporada y tú veas que esa persona tiene un problema en la pisada, ¿no? Que es una persona que a lo mejor no juega cómodo, suele lesionarse mucho de roturas de fibras a nivel isquiotibial, ¿no? O suele tener mucha patología de espalda. Y tú le has chequeado y tú ves que en pretemporada, ¿no? Que es lo que estamos viendo, hacemos un test, haces un estudio biomecánico, tanto en estática como en dinámica, como quizá introduciéndote un poquito más, ¿no? Al ámbito de la carrera, ¿no? Al ámbito de la marcha quizá también. Tú valoras que ese pie está mal, ¿no? Tú valoras que ese pie, pues, tiene una cierta supinación o tiene una cierta pronación o hay un antepié que está, me lo invento, más descendido y por ejemplo, tú consideras que eso le puede llegar a limitar a ese futbolista. Vamos a poner un supuesto, un futbolista en época 17 años, 16, 17 años, que es cuando pueden llegar a dar el salto a un equipo más importante y pueden llegar a estar jugando más a nivel semiprofesional o profesional. Y tú te chequeas y tú ves que ese pie tiene una serie de circunstancias que no son las óptimas para jugar. Tú en ese punto, ¿qué haces? ¿Qué le recomiendas? ¿Una plantilla o qué le recomiendas a esa persona? Vale, ponemos este caso en concreto. Vemos que tenemos un chico con el pie supinado, me has dicho. Uh-huh. Vale, primero hay que ver si ese pie supinado es la causa o es la consecuencia de otro problema. Uh-huh. Porque tener un pie supinado va a llevar un problema de apoyo, va a tener normalmente un problema de apoyo por el borde externo, lo que va a llevar a tener una sobrecarga más del compartimento externo de la pierna, pero también puede ser de la rodilla o incluso que el propio pie supinado esté compensando un problema de rodilla porque se lesionó hace varios años de una rotura muscular y no quedó bien compensada, problemas estructurales de crecimiento, problemas en la espalda. Entonces, no puedo dar un diagnóstico para todos ante un pie supinado porque cada uno es un caso, pero sí lo que tú dices, ese chico va a estar incómodo pues porque no está apoyando como debería, pero el tratamiento se basará en la causa que encontremos. Es decir, si ese pie supinado es la causa, pues intentaremos pronarlo siempre y cuando el cuerpo lo tolere. Si vemos que ese pie supinado es por una hiperreactividad del compartimento externo o porque tiene una dismetría, pues ya equivalía. Pues mira, que tiene una hipertonía del compartimento externo, pues lo derivamos a fisioterapia, yo, tú o el profesional que tengamos, y descargamos y vamos viendo cómo evoluciona. Pero por ser podólogo no tienes que tratar solo con la plantilla, tienes que ver la causa y barajar el tratamiento ideal. Vale, nosotros, como trabajamos mucho en la clínica, descargamos el compartimento isquiosural, por ejemplo, descargamos también la parte externa y al final nos decantamos por una plantilla porque al final esa persona está viendo que la plantilla le puede ayudar tanto a nivel de la zona de la columna como a nivel de la pelvis, le puede nivelar porque valoramos que hay una dismetría y que con esa plantilla podemos conseguir corregirla. Esa persona se pone la plantilla. ¿Y qué nota al principio? ¿No? Me pongo una plantilla porque sí que es cierto que la necesitaba, me está modificando la pisada. ¿Esa persona qué nota? Tanto en rodilla como en cadera como en columna. Porque eso al final, cuando tú te pones una plantilla, estás modificando toda la estructura, tanto de miembros inferiores como a nivel pélvico como a nivel de columna, ¿no? Entonces, ¿puede llegar a sentirse incómodo al principio? Sí, puede. A ver, normalmente yo cuando tengo que poner una talonera por una dismetría estructural, yo siempre les aconsejo que vayan poco a poco. Es decir, tú cuando te pones una plantilla es un elemento externo al que tú no estás acostumbrado. Por lo tanto, yo te voy a realizar una modificación tanto del pie como de las piernas y la espalda, como bien comentabas. Entonces, lo normal es que la musculatura, que en la posición patológica esté acortada, cuando yo la coloque y la obliga a estirarse, lo normal es que se queje un poco, pero tiene que notar molestias. Pero siempre y cuando, lo que te digo, vaya poco a poco. Es decir, no puedes o no debes ponerte una plantilla y hacer vida normal, tirarte a jugar a fútbol o pegarte un carrerón, porque lo normal es que tengas molestias. Incluso ha habido gente que hasta se me ha mareado porque no me ha hecho caso, ¿vale? Entonces estás acostumbrado a una posición desequilibrada, te vuelve a colocar, incluso tienes un ligero mareo. Entonces, lo normal es ligera molestia, pero depende de la tolerancia también de la persona. Si es más flexible y esa musculatura tiene más capacidad de elongarse, no tiene por qué notarla.
Vale, esa molestia es como tú bien dices, al final es como todo en el cuerpo, ¿no? Tienes que ir poco a poco porque tu cuerpo tiene unos vicios, tiene unas costumbres, como hemos hablado, tanto de tenseguridad, de tensiones musculares como de estructuras óseas, y en el momento que hay una modificación, el cuerpo puede aquejarse durante un tiempo. En el momento que el cuerpo se acostumbra a esta plantilla, a esta modificación, ¿no? De toda la estructura que se realiza, ese jugador empieza a jugar partidos, empieza a entrenar, ¿cómo consigue mediante esa plantilla superar sus tiempos? Es decir, ¿cómo consigue mejorar biomecánicamente? Ha sufrido una mejora en su cuerpo, por lo tanto, la musculatura está más preparada, ¿no? Para realizar un sobreesfuerzo deportivo sin llegar a tener una patología o una lesión. Esa persona, la plantilla, ¿cómo le puede llegar a beneficiar con respecto a sus tiempos deportivos, con respecto a aguantar a lo mejor muchos más minutos jugando en el partido sin molestias, sin lesionarse? A lo mejor ese futbolista en el minuto 60 ya se está empezando a sobrecargar los isquiotibiales, ¿no? Y ahora mismito con la plantilla, como le han modificado, le puede dejar de molestar esos isquiotibiales, le pueden dejar de molestar los dolores de la espalda y puede aguantar incluso a nivel de fatiga, ¿no? Porque hay una compensación en su cuerpo y a nivel de fatiga, al estar más ordenado, ¿no? Por así decirlo, el cuerpo puede llegar a aguantar mucho más tiempo jugando sin problemas. Perfectamente. De hecho, intentamos buscar eso. Al final, cuando tú tienes un problema, el cuerpo intenta compensarlo de alguna manera, ¿vale? El cuerpo es sabio e intenta buscarse la forma de que no se lesione. Entonces, para que no se lesione, está forzando o musculaturas o angulaciones articulares o ligamentosas. Por lo tanto, ponemos el ejemplo de los isquiotibiales. Si tenemos una estructura patológica y estamos sobresolicitando ese isquiotibial, cuando nosotros le hagamos un tratamiento correcto y tengamos al isquiotibial trabajando como debería estar según su estructura anatómica, lógicamente el isquiotibial se va a lesionar menos, va a aguantar más, ese futbolista se va a notar más cómodo porque está trabajando como el cuerpo debería trabajar, por lo tanto el cambio debe ser notable. ¿Cuánto de notable? Pues dependiendo de la patología y de la alteración que tenga, pero lógicamente tiene que notar mucha mejoría y se tiene que encontrar mejor. Tú, por ejemplo, recomendarías en el momento que haces el estudio y pones la plantilla y empieza el cuerpo ya a entender, ¿no? El cambio que está teniendo y empiezan a compensarse todas las estructuras. Tú, por ejemplo, a la persona que se pone la plantilla, ¿le recomendarías que la tuviera puesta todo el día, solo con la actividad deportiva, estando en casa se la quitara? ¿Cómo funciona la plantilla? Porque muchas veces con esta plantilla te vas a modificar, ¿vale? Pero entonces yo me voy a modificar mi cuerpo, como estamos hablando, voy a tener más éxitos, ¿no? Voy a tener más logros deportivos, porque tengo una buena estructura ósea, una buena estructura muscular, pero el estado de cuando no estoy haciendo ejercicio, ¿debo llevar esa plantilla para mantener esa organización? ¿Me la tengo que quitar? ¿No se puede acostumbrar mi cuerpo? ¿Eso cómo funciona? Depende de la causa. Es decir, si tu causa es por una sobrefatiga y hemos considerado que lo ideal es una plantilla, cuando consigamos haber tratado el problema, la plantilla se va a quitar y la podemos poner solo en el esfuerzo del fútbol o todo el día. Si, por ejemplo, como hemos hablado antes, tenemos una escoliosis, una dismetría estructural y el periodo de crecimiento ya ha terminado, por lo que no podemos intentar compensarla, realmente ese tratamiento tiene que ser diario y todas las horas que estemos de pie, porque al final tú estamos volviendo loco al cuerpo. Claro. Pero ni todas las plantillas son para llevar todo el tiempo, ni todas las plantillas son solo para correr, para el fútbol, para momento puntual. Depende, ya te digo, es que esto es muy, muy importante destacar que es para la persona y cada persona es un caso y cada persona es un mundo y cada persona tiene su tratamiento. Las plantillas no son para todo y para todo el tiempo. Por eso es muy importante que la plantilla, en caso de que te haga falta, como hemos comentado, que a lo mejor no, es necesario que te hagan un buen estudio de un podólogo, ¿no? Para decirte que esa plantilla te va a venir bien, decirte cuántas veces al día te la tienes que poner, si es solamente para la actividad física o no. Porque hay mucha gente que compra plantillas en una ortopedia, una plantilla normal, y ya se creen que con esa plantilla van a notar cambios porque me ha mirado el pie, ¿no? El de la ortopedia y ya me ha dado esta plantilla, me ha recomendado esta sin hacer ningún molde ni adecuarse al pie. Esas plantillas, ¿cuál es su funcionalidad, la plantilla de la ortopedia con respecto a la biomecánica que hacéis vosotros? A ver, las plantillas de las ortopedias, de las farmacias, son plantillas estándares.
¿vale? Son estructuras que han hecho al por mayor, para que me entiendan. Entonces, hacen plantillas, pues por ejemplo, para una descarga tienes un dolor plantar, otras plantillas son para sujetar, pero lo importante que la gente entienda es que son plantillas estándares. Yo siempre les pongo el ejemplo de las gafas, ¿vale? Es decir, tú vas a la ortopedia y te compras unas plantillas. Pueden irte bien, o sea, las plantillas que venden no son malas. Ahora bien, igual no son los mejores elementos que tú necesitas. Por eso el símil de las gafas. Tú vas a una óptica y tú cuando vas a una óptica te miran la vista y te ponen las gafas que tú necesitas. Si te dan unas gafas estándares, puede ser que son las que tú necesitas, pero lo normal es que no. Entonces, yo con esto no quiero decir que las plantillas sean malas, pero no están personalizadas para ti. Por lo tanto, te pueden funcionar en un porcentaje de los casos, pero no te aseguran que vaya a solucionarte el problema. Vale, muchas veces cuando tú declinas y haces un estudio biomecánico y pones una plantilla, ¿no? Porque lo que hemos hablado, porque el pie no hay una buena pisada y es necesario que lleve esa plantilla, por lo menos a la hora de hacer ese ejercicio físico, ¿no? Para que le mejore a ese futbolista el rendimiento. Esa plantilla, mucha gente dice, no, ya tengo mi plantilla y tú y yo hemos tenido en la clínica que ha habido una persona. ¿Llevas plantillas? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con las plantillas? Llevo 8 años con las plantillas. Y me han ido bien, al principio me fueron bien, pero ya no me van bien porque yo creo que el problema es de otro lado, ¿no? Al final hay que intentar hacer ver a la gente que las plantillas que te ponen también tienen un desgaste, como tienen también unas zapatillas, ¿no? Y te pueden funcionar al principio también porque al final te están estabilizando el cuerpo. Las plantillas las sois hacer, ¿no? De muchos materiales, ¿no? Para conseguir que haya zonas duras, zonas blandas, por lo que yo he visto al estar contigo en la clínica. Y al final con eso normalizas que esa persona le corrija esa pisada, pero también esté cómodo a la hora de realizar una actividad deportiva. Esa plantilla, ¿cuánto tiempo de vida tiene más o menos, aproximadamente, hasta que deja de tener su funcionalidad por el desgaste? Vale, normalmente si nosotros le metemos un material de base, ¿vale? La base es el cuerpo de la plantilla, lo que sujeta al pie. Normalmente esos materiales están entre 2-3 años seguro, ¿vale? También te digo, depende de la plantilla. No es lo mismo que te venga una persona a la que tengas que ponerle un cuerpo duro que una persona que tengas que meter un cuerpo blando con una densidad más blanda. Cuanto más blanda es la densidad, más fácil es que se deforme, ¿vale? Depende de los materiales que le pongan. Yo siempre cuando entrego una plantilla les digo, mira, tu plantilla es esta, con estas características, estas y estas. Tu problema es este, por lo tanto, las zonas donde primero se van a deteriorar son estas. Yo siempre les pauto unas revisiones a los 6 meses y al año y de año en año. Yo los voy viendo de año en año si todo funciona bien y las vamos chequeando. Pero ya te digo, normalmente un año seguro, los materiales de más baja densidad aguantan un año, pero los materiales duros aguantan más. Ahora bien, esto es como las deportivas. Como bien has dicho, una deportiva más de 3 años, si la usas todos los días, es una barbaridad. El problema es que asociamos que como no se ven, pues ahí están. Y lo que tú dices, a mí me han venido gente con plantillas de 10 años auténticamente machacadas. Pero sí que es verdad que lo entiendo. Yo intento explicárselos el día que se las llevan, pero bueno, hay de todo. Hay alguno que no lo entiende. Y, por ejemplo, tú en el momento de hacer un seguimiento a esa persona, porque al final la gente tiene que entender que al final se le recomienda una plantilla, ¿no? Se le hace una plantilla y luego no tiene un seguimiento, ¿no? Hay mucha gente que no tiene seguimiento. Tienen que entender que es muy necesario tener ese seguimiento y que después de realizar ese seguimiento a los 2 años tienen que cambiar la plantilla por desgaste o a los 3 años por el tipo de material y al cambiarla es necesario volver a realizar otro estudio biomecánico para ver si su cuerpo ha vuelto a cambiar siendo un problema, una patología de estructura, es decir, estructural, que una dismetría o lo que hablamos, un pie que supina o un pie supinador, un pie pronador. Esa plantilla puede llegar a modificarles también a nivel estructural cuando se la quitan y tener que volver a realizar un estudio biomecánico para ver si hace falta más, menos material, cambiar la densidad de la plantilla, los puntos de sujeción. Depende sobre todo de la edad de la persona. Quiero decir, cuando nosotros tenemos un niño o una niña, dependiendo de las edades, sí que vas viendo en revisiones, no un estudio nuevo, ¿vale? Pero sí que tú vas viendo su progresión de crecimiento. Entonces, dependiendo de su progresión de crecimiento, vas manteniendo la plantilla, haciendo variaciones o no. En un adulto, no vas haciendo un estudio biomecánico cada vez, pero sí que tú ves el tratamiento y ves que todo lo que tú has hecho sigue en su sitio. Si sigue en su sitio, la plantilla no se toca y en el caso de que tenga que llevar la plantilla más tiempo, pues se vuelve a hacer la misma o con pocas variaciones. La verdad es que en los adultos, si das con la tecla,
no haces grandes variaciones porque no las necesitas. Tú lo que vas haciendo es chequeando que todo está como debería estar. Pero no haces un estudio y cambiar la plantilla. Depende del caso, pero sobre todo se cambian niños. Mira, nos escribe un compañero, nos escribe Zángano81. Gracias por vuestra ayuda. He escuchado varias veces en el mundo popular del triatlón a gente que lo que hace es comprar plantillas estándar, entiendo que de ortopedia, como hemos hablado antes, las meten en el microondas y se las adaptan. ¿Opinión? Hostias. Yo ahí no puedo entrar porque no soy podólogo, pero me parece fuera del mundo de la podología, ya como fisioterapeuta, a mí lo de hacer un molde, bueno, autohacerte un molde, ¿no? Con un calentamiento de una plantilla y hacer una pisada estándar sin haberlo hecho con un profesional, con un podólogo, me parece un poco fuera de lugar. Arriesgado, Final, arriesgado cuando mínimo. Claro, esto es como todo. Al final, tú lo que buscas siempre, yo siempre hablo con mucha gente. Está claro que tú puedes comprarte una plantilla en la ortopedia, te sale por 5 euros, por 10, por 15, no sé cuánto costarán. Has escuchado cosas, ¿no? De remedios caseros, ¿no? Como de la abuela del pueblo, ¿no? Lo caliento, pongo el pie, pongo el molde. Pero al final, para cada patología, tienes que referirte a un profesional. Es decir, si a ti te duele la espalda, yo entiendo que hay mucha gente que se va a un masajista, ¿no? Me voy al masajista, vale. Sí, pero será mejor un fisioterapeuta que está más formado que un masajista porque puede entender de dónde viene la lesión. Me duele el pie, me tengo que poner plantillas. ¿Será mejor ir a un podólogo que te va a visualizar, va a hacerte un estudio biomecánico y va a ver si la necesitas de verdad, si no la necesitas de verdad? Y en caso de que la necesites, ¿qué tipo de plantilla ponerte y cómo ponértela? ¿Qué piensas de esto que te ha comentado de lo de microondas? A ver, desde luego ir al profesional específico de cada problema es lo ideal. Eso no creo que nadie lo discuta. El caso concreto de las plantillas que entiendo que el microondas es porque ha encontrado el elemento de calor que digamos, deformaba un poco la plantilla y que luego se podía readaptar al pie. A ver, me parece cuanto menos, y lo voy a decir solamente osado. Quiero decir, al final, vale, esa persona o esas personas que lo hacen lo calientan para que esa plantilla se termoconforme a su pie, pero es que, claro, ¿qué material lleva esa plantilla? Es que tú cuando lo calientas igual estás perdiendo las propiedades de esa plantilla, porque nosotros los profesionales, cuando damos plantillas, uno de los consejos o de las prohibiciones que damos es que no las pongan en fuentes de calor extremo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una plantilla, termoconformas en calor al pie de esa persona. Ya bien hayas tomado un molde de espuma, con yeso en directo, con plataforma de 3D, da igual, se termoconforma en calor. Por lo tanto, pierde las propiedades. Luego se va a ajustar un poquito más al pie, pero seguramente te estés cargando la plantilla o las propiedades que tenga, ¿vale? No lo haría bajo ningún concepto, realmente. No se le aconsejaría a nadie que haga eso. Fuera microondas, entonces. Por ejemplo, aparte de la plantilla, los futbolistas, ¿no? Al final necesitan estar 100% activos durante toda la temporada e intentar prevenir las lesiones, ¿no? Ya sea vía fisioterapeuta, que hay muchos que sí que tienen su fisioterapeuta y otros que tienen su nutricionista. Hay muchos que tienen su preparador físico, su psicólogo, que también es muy importante en el tema del fútbol, sobre todo, y en el tema de la actividad física, tener un psicólogo, ¿no? Por frustraciones o querer llegar a lo mejor a un punto y no tener herramientas para saber controlarlas. ¿Es necesario que un futbolista incluya dentro de ese ámbito interdisciplinar de profesionales un podólogo? Sí, desde luego. A ver, al fútbol se juega con los pies. Quiero decir, esto es así de fácil. Quiero decir, como no estén bien tus pies, no vas a ser el mejor futbolista, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el podólogo no tiene que estar tan asociado al deportista como puede ser un fisio. Es decir, una sobrecarga muscular es mucho más frecuente que un problema en el pie. Por lo tanto, yo soy partidario de tener un podólogo siempre a mano, pero que al podólogo vas a principio de temporada a sus revisiones periódicas y si todo va bien y no tienes problemas en el pie o asociados del tratamiento, no tienes por qué ir. Ahora bien, lo que hablamos, problemas en el pie, traumatismos, excesos de sudoración, ampollas, hay muchos problemas. Es que en el fútbol te vas a llevar pisotones, golpes, por lo tanto, ante esos problemas sí que tienes que ir al podólogo, pero solo si tienes problemas. A ver, si tienes un podólogo en plantilla, pues yo todavía abusaría un poco más y le iría haciendo pasar revisión periódica, aunque no hubiera problemas en los pies, más que nada para prevenir. Pero no es tan importante todos los días como, por ejemplo, puede ser un fisio
un preparador, un psicólogo, que estás día a día en el ámbito del deportista. O sea, que sería muy importante tener una figura del podólogo, no internamente dentro del equipo, ¿no? Que esté a diario con ese... Asociado, más bien. Yo creo que lo ideal es asociado. Sí, que por lo menos que el momento que tú tengas un problema en el pie o tengas algo que a lo mejor se le escape al fisio a nivel estructural, que puede que sea a consecuencia de los pies, que se pueda derivar a ese podólogo y ese podólogo lo pueda realizar. Mira, nos pregunta Álvaro Rabadán, que fue un jugador que tuve yo en cadete hace ya por lo menos 6-7 años, que es un magnífico futbolista también. Dice, un pie plano puede afectar a la velocidad de un futbolista, ya que la fascia no se encuentra en un buen estado y no realiza correctamente ese mecanismo de torno para generar y propulsar en la carrera. Yo creo que lo que nos está preguntando más o menos es que si ese pie plano le puede afectar, ¿no? Por temas fasciales, ¿no? Que no pueda generar a lo mejor una flexoextensión completa o se pueda generar Sí. una tumefacción de la zona fascial. ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, la fascia es súper importante para el pie. Quiero decir, la fascia es uno de los elementos más importantes en el mecanismo masa-muelle de la carrera, ¿vale? El mecanismo masa-muelle, rápidamente explicado, es tú apoyas con el impacto, absorbe el cuerpo el impacto y impulsa como un muelle, ¿vale? En el pie, el mayor elemento de impulso es la fascia, ¿vale? Por un mecanismo de Wildas que se llama, absorbe el impacto y reacciona. Si ese pie no está en la posición que debería, en este caso el pie está plano, por lo tanto la fascia está sobreestirada, ya está inflamada, ya no actúa bien, además lleva consigo una alteración en el pie, en el talón, en el sóleo, tendón de Aquiles, gemelos, ese futbolista no va a rendir, ¿vale? Ya no es que no vaya a rendir, es que seguramente se vaya a lesionar. Por lo tanto, o tienes una buena posición, colocas la fascia como debería, evitando sobre todo que esté inflamada ya de por sí, es fundamental, la fascia es fundamental. He tenido un jugador este año que creo que está conectado, que es Jorge Boto, que es central, es súper grande, es un tío grande, es un tío fuerte, y le hemos estado tratando en la clínica también por fascitis plantar. Y parece ser que también, de herencia, no sé si fue su padre o un familiar, también suele tener fascitis plantares. Al final, esto es como todo, ¿no? Tú puedes parecerte más o menos a tu padre, ¿no? Por genética, pero puedes arrastrar también un hijo. Puede adaptar a lo mejor que si su padre suele tener una mala estructura, él salga también muy parecido a su padre con respecto a esa estructura, como hemos visto escoliosis, ¿no? Mi padre tiene escoliosis, el mío tiene escoliosis y al final es una cadena de descendencia. Esa persona que puede tener un pie plano y que está acostumbrada a tener mucha fascitis plantar, o esa persona que no tiene pie plano, pero suele generarse una sobrecarga en la fascia, ya sea por el tamaño, ya sea por la altura, porque está creciendo, ¿no? Porque también todos estos chicos que tenemos nosotros, estamos hablando que tienen una edad comprendida entre los 16 y los 19 años, que es una etapa de adolescencia, es una etapa hormonal donde se producen muchos cambios en el cuerpo. Al final, estas fascitis plantares, a nivel de podología, ¿qué tipo de plantilla se pone cuando se ve que es necesario un pie plano, una plantilla, ¿no? ¿Qué genera esa plantilla en el pie plano? ¿Cómo la haces? ¿En qué piensas para que una plantilla le pueda ayudar a esa persona a no tener ese pie plano o en acciones de máximo esfuerzo, como puede ser un entrenamiento de fútbol o un partido de fútbol? ¿Cómo le puede ayudar a ese chico a tener, como tú dices, ese mecanismo de absorción, poder generar una buena carrera, poder generar unos buenos saltos teniendo un pie plano con esa plantilla? Vale, a ver, primero distinguimos entre pie plano y fascitis, ¿vale? Puedes tener pie plano y no puedes tener fascitis, puedes tener fascitis y no tiene por qué tener el pie plano, ¿vale? Entonces, vamos al caso del pie plano. Si tenemos un pie plano, vale, tenemos un niño, vas a poner de tu equipo 17 años, ¿vale? Con 17 años ya estamos bastante tarde en el tratamiento de corrección, ¿vale? Es decir, lo interesante en estos casos, tú has puesto el ejemplo de que tuviera la misma genética que su padre, pues intentarlo coger lo antes posible para intentar corregirlo y que no tenga eso de cara al futuro cuando ya sea adulto. ¿Que no hemos llegado a ese caso? Bueno, pues intentamos compensar, ¿vale? Lo que intentamos hacer es levantar un poco el pie, ¿vale? Es decir, tenemos un pie que está volcado hacia adentro, pues lo que intentamos es levantarlo siempre y cuando el resto del cuerpo lo admita y vaya todo asociado sin otros problemas, ¿vale? Levantar, ¿para qué? Para que el mecanismo de impulso del pie sea el correcto. Si estamos volcados, pues el mecanismo de impulso va a ser correcto, no va a rendir, se va a lesionar, va a encontrarse incómodo, el propio gesto técnico va a ser peor, problemas asociados, pero intentamos colocarlo. Bien por compensación o bien por corrección. Fascitis plantar, ¿cómo lo harías?
Fascitis plantar, vale. La fascitis plantar al final es la inflamación de la fascia, que es el tejido conjuntivo de la planta, ¿vale? Lo suyo es descargarla, ¿vale? Inicialmente lo ideal es descargarla con plantillas, con ondas de choque con fisioterapia, con masaje, con fibrólisis, con punción, como quieras. Lo ideal es tratar la inflamación. Una vez que tenemos hecho esto, lo ideal es haber tenido el estudio y ver por qué te ha salido esa fascia. ¿Que no lo tenemos? Pues lo hacemos y vemos por qué le pasa esa fascia. ¿Porque está pasado de peso y sobrecarga la estructura más de lo que debería? Bueno, pues ya más de tema, de alimentación y tal. ¿Que tenemos un problema de estructura de las piernas? Pues si podemos corregirlo, lo corregimos. Lo ideal es tratar la inflamación y después ir a la causa, ¿vale? Para evitar que vuelva a suceder, sobre todo. Hay un caso muy importante con las fascitis plantares, bueno, y con todas las inflamaciones también, tanto de musculares también, o de pérdida a lo mejor de esa recuperación o de esa regeneración, ¿no? Cuando hay una patología, que es el tema de la alimentación, las intolerancias. ¿Tú crees que una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, o una intolerancia al gluten, al igual que pueden afectar a nivel miotensivo, porque yo conozco mucha gente, entre ellas estuve yo cuando fui cadete, me acuerdo que estaba jugando aquí en Boadilla, en un equipo en juveniles, que también era ya una buena categoría, máximo rendimiento, mucha explosividad, y en un golpeo a puerta, pues yo que nunca había tenido una lesión, ni había tenido un esguince, ni había tenido nada de nada, ni a nivel muscular ni nada, yo golpeo y noto como si me hubieran dado una pedrada en el cuádriceps. Joder, al final es como fui al fisio, me palpó, está inflamado, yo creo que te has hecho una rotura de fibras o una distensión, vamos a valorarlo y vamos a verlo. Bueno, pues yo iba al fisio y a mí el fisio me iba descargando, ¿no? Todo el protocolo de rotura de fibras, hielo, compresión, elevación, reposo, descanso, ¿no? Y yo veía que yo iba reposando, yo iba descansando, que iban pasando los días y yo, pues oye, pues me iba encontrando mejor, ¿no? Con el cuádriceps, me permitía ya andar, me permitía intentar trotar, cumpliendo ese protocolo, ¿no? Esos días entre 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, ¿no? En función de la distancia de la rotura, yo vuelvo a mi actividad deportiva, ¿no? Y yo me encuentro bien, empiezo a hacer pases, golpeos, todo muy prudente, y me vuelvo a lesionar otra vez en la misma zona por generar un golpeo a puerta. Otra vez, una lesión, cuando me había dicho el fisio, ¿no? Y aparte, tanto fisioterapeuta como osteópata, ¿no? Al final me traté con esa complejidad, ¿no? Esos objetivos en común que pueden tener tanto la osteopatía como la fisioterapia para abordar el tema más a fondo. Y me decía que no entendía que qué pasaba, si el músculo estaba bien, el callo se había formado bien, la fibra estaba ya preparada para volver a jugar, volver a hacer la actividad física, y otra vez me había lesionado. Y otra vez, otro tiempo que estuve. Y te estoy hablando hace mucho tiempo. Y coincidí con un chico que también era osteópata, que creo que acabó en el Madrid, porque era un tío que sabía de todo. Yo me quedé alucinado. Me hizo unos test con una serie de alimentos, ¿no? Que me ponía en la zona del estómago, unos test para ver si yo tenía alguna cierta intolerancia a algún alimento que me pueda llegar a erosionar y a fastidiar esa regeneración completa del músculo y debilitármelo, ¿no? Y al final me dijeron que yo era intolerante a la lactosa. Por lo tanto, no podía tomar lactosa. Yo dejé de tomar leche, dejé de tomar lactosa, te estoy hablando 2 semanas después otra vez de la rotura. Dejé de tomar leche y me dice el chico el osteópata, pasado mañana te vas a entrenar al campo. Digo, ¿cómo que me voy a entrenar al campo? Dice, sí, tú has dejado de tomar leche ya 3 días, te vas a ir a entrenar al campo y vamos a ver tu rendimiento. Y no tengas miedo, juega, golpea, haz pase. Claro, yo estaba acojonado, como, joder, si he pasado 6 semanas, he vuelto a iniciar la actividad después de 6 semanas y me he vuelto a romper, ¿cómo me dice este tío ahora que después de estas 3 semanas o 4 semanas ya puedo jugar al haber dejado la lactosa? Pues empecé a jugar sin miedo y no me volví a lesionar. Entonces, a mí eso me indicó que luego una serie de estudios que se han hecho, que hemos estado viendo, influye el alimento dentro de la musculatura. Eso lo sabemos y lo entendemos y hemos visto que te puede pudrir el músculo directamente. Es algo tóxico que tu cuerpo es muy reacio a ello. Pero a nivel fascial, ¿puede generar alguna inflamación en la fascia esa intolerancia a la lactosa, aparte de a la musculatura, y ser a lo mejor lo que genera que ese deportista no se cuide, ese deportista no se cure y no acabe de recuperarse para volver a reiniciar esa actividad deportiva? ¿Puede ser ¿te ha pasado algo alguna vez? ¿Tú lo has visto alguna vez que sea algo alimenticio? No he tenido un caso tan concreto, pero sí, puede pasar perfectamente. Si tú al final la estructura no está en las condiciones óptimas, un mínimo detonante puede hacer que te lesiones, ¿vale? Realmente
este ejemplo que has puesto es claro de por qué tienes que tener un equipo multidisciplinar. Es decir, un podólogo no cura todo, un fisio no cura todo, un nutricionista no cura todo. Al final tú tienes que hacer tu trabajo, ver que tu parte está bien y hablarlo con tus compañeros y comparar opiniones. Puede ser que un mínimo detonante como una intolerancia haga que un deportista súper bueno esté lesionado todo el día, ¿vale? Entonces, al final, claro ejemplo de equipo multidisciplinar. También, por ejemplo, a nivel del deportista, y volviendo ya un poco más al tema de los cuidados del pie, ¿no? La gente entiende como que solo son plantillas, ¿no? Lo que hay que... Deportista, biomecánico, plantillas, todo arreglado. Pero el futbolista, como bien has comentado antes, también tiene otros problemas en el pie que le puede hacer no lograr sus objetivos, incluso ya no en el pie. El tipo de calzado que utiliza para realizar esa actividad física o el tipo de calzado que utiliza para hacer su actividad diaria. Eso puede condicionarle también en que su pie no esté en un estado óptimo para poder realizar la actividad deportiva con solvencia o llegar a modificar su estructura. Sí, a ver, primero de todo tienes que ser consciente de qué vas a hacer y dónde lo vas a hacer, ¿vale? Aparte de todo el tema de biomecánica que hemos hablado, al final el pie va dentro de una zapatilla, ¿vale? Entonces no es lo mismo llevar una zapatilla de correr que llevar una zapatilla de fútbol. No es la misma estructura, no lleva la misma suela, el fútbol lógicamente lleva tacos, entonces tú tienes que primero ver qué estructura tienes, ver dónde vas a jugar, ver en qué posición vas a jugar, ver qué bota necesitas, si esa bota va bien a tu pie, porque al final un mínimo detalle, como puede ser una rozadura en el arco del pie, no te deja jugar a fútbol, ¿vale? No nos tenemos que ir a un problema estructural de que tienes una dismetría. Es que como la bota no sea ideal para tu pie, te hace una ampolla o un golpe en la uña, se te pone morada, no puedes golpear el balón y no juegas a fútbol. No hay que tanto magnificar, es que hay que tener todos los detalles atados. Hay muchos tipos de botas, que es lo que estuvimos hablando tú y yo el otro día también. Depende obviamente tanto de tu pie como del terreno de juego donde juegues. Sobre todo ahora que el fútbol base se suele jugar siempre en césped artificial, es muy recomendable que utilicen multitacos, que es una base de sustentación mucho más segura, es lo que se están recomendando. Que tenga un buen agarre también para evitar que haya muchas lesiones de cruzado o que se me pueda quedar el taco fijo y se pueda generar alguna rotura o alguna distensión del ligamento. Y sí suelen recomendar, que es una cosa que están en contra de todos los chicos, por lo menos también muchas veces hablando con chicos de mi equipo y otros años, que la bota, que esto tú lo vas a explicar muy bien, las botas que suelen hacer para los deportistas es lo que tú dices, dependiendo de cada posición y dependiendo del esfuerzo que vayan a realizar en cada posición. Es recomendable siempre por podólogos, que es lo que soléis decir, que la bota sea una bota ancha, ¿no? O sea, una zapatilla ancha para que los dedos tengan soltura. Pero ¿y en el fútbol, que las botas son siempre apretadas? ¿Cómo lo ves tú eso? No tiene por qué. Quiero decir, depende de la marca y depende del modelo. Lo de las hormas, desafortunadamente las marcas no juegan mucho con las hormas, ¿vale? Normalmente en fútbol se suele ver sobre todo Adidas, Nike, ¿vale? Puma también un poco, pero por ejemplo New Balance es una casa comercial que te permite en algunos modelos elegir horma, ¿vale? Normalmente... ¿Qué es la horma para la gente que está viendo? ¿Qué es la horma? Para que la gente lo entienda. La horma, si tenemos aquí el pie, diríamos que es el ancho de la zapatilla, ¿vale? Por ejemplo, la horma Nike tiene generalmente unas hormas muy estrechas, por ejemplo, New Balance en este caso te permite jugar con las hormas, por lo tanto no es lo mismo un pie estrecho y delgado que un pie más corto y más ancho, ¿vale? Las hormas, por lo general, para que la gente lo sepa, en chicos suelen ser letra D, ¿vale? En chicas letra B, pero tú puedes jugar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en New Balance tú puedes comprar una letra E, una letra doble E, es decir, va ampliando la horma o al contrario, tú puedes ir reduciendo un poco la horma, ¿vale? De la D solo habría una menos. Pero tienes que jugar con eso. O sea, jugadores de fútbol que llegan a elegir su bota. Oye, papá, o me quiero comprar, mi representante me ha traído las nuevas botas Nike, que son las botas del mercado. O incluso a nivel profesional, porque a nivel profesional, un jugador de fútbol al cual le patrocina Nike, que a lo mejor tiene que ponerse esa bota Nike, porque al final te están pagando para ello, y tienes una horma superior a la de la bota, ¿cómo le puede llegar a afectar a ese jugador con respecto a su pisada y a su rendimiento? ¿Le perjudica a este tipo de jugador? Sí, le puede perjudicar. A ver, ya el tema de sponsorización ya
entiendo que la marca va a cuidar al profesional, al futbolista en este caso, ¿vale? No creo que el futbolista firme con una zapatilla sin haberla probado. Pero sí que es verdad que, que la bota le puede hacer incluso jugar mal. Es que al final, si tú llevas una bota muy estrecha, tienes un pie muy ancho, tienes problemas de fricción, tienes problemas de sujeción, al final no vas a estar cómodo, ¿vale? Y ya no solo problemas de fricción o de sujeción, es que al final también, incluso si tú tienes un problema de pisada, una sobrecarga en zonas puntuales, que justo te coge un taco, en tu caso, y no coges un modelo dentro de la marca u otro, te puede hacer tener problemas o no tener ningún problema, ¿vale? Entonces, en profesionales es distinto, porque en profesionales pueden jugar más e incluso las botas se adaptan al pie, no al contrario. En los del día a día, a partir de los modelos que sacan, pues más o menos tienes que jugar con los que te dan mejor. O sea que a priori, al igual que es muy necesario valorar ese estudio biomecánico por si te hace falta llevar una plantilla o no, porque puede ser el causante de tu falta de rendimiento, también es muy importante tener una buena bota que esté acorde con la horma de tu pie, ¿no? Con la anchura de la zona de tu pie, para poder rendir. Pero ¿y si ese futbolista necesita una plantilla y se compra una bota a lo mejor que es más estrecha? Esa plantilla, ¿cómo lo va a pasar dentro de esa bota, ¿no? ¿Cómo le va a hacer a ese futbolista ese apoyo? Al final, a lo mejor te dice que no le funciona, ¿no? Que sigue con las mismas molestias porque no hay una coordinidad entre la plantilla y la bota, que es muy importante. A ver, en este caso, si esta persona tiene que llevar una bota en concreto sí o sí, lo recomendable, lo que hacemos es que se traiga la bota al estudio, ¿vale? Tú coges la bota, le ves la sobrecarga plantar, le ves las presiones plantares con y sin bota y ya a partir de ahí juegas, ¿vale? No es lo mismo coger un profesional que tiene que llevar una bota y que puedes jugar con esa bota que una persona corriente que le dices, mira, tu bota ideal es de estas características, ¿vale? Entonces, si quieren llevar una bota en concreto, intentamos jugar con la plantilla dentro de la bota, adaptando la plantilla a la bota. Que no, pues le indicamos lo óptimo. Muchas veces, bueno, hemos tenido casos y tú, de hecho, cuando haces el estudio biomecánico, valoras también los grados, ¿no? Y que se generan en la pelvis, tanto en estado normal como cuando le metes alguna plantilla, ¿no? Que le sueles meter también un alza para alzar el pie y valorar si la pelvis está en alguna zona más baja que otra y con esa plantilla y esa alza ves cómo lo puedes normalizar y puede modificar la espalda. Hay muchísima gente en el mundo del fútbol y en el mundo del running también, ¿no? En el footing hay muchísima gente que se dedica a correr, que tú también haces triatlones, que acaba con muchísimo dolor de espalda, tanto a nivel dorsal como a nivel lumbar. A esa persona, ¿cómo le puede modificar una plantilla o un estudio mecánico necesitando esa plantilla en la columna? ¿Cómo le puede modificar? ¿Le puede venir bien a nivel lumbar y a nivel dorsal? Depende del caso, puede pasar de tener mucho dolor a no tener nada. Al final, el cuerpo es una estructura única y variante, ¿vale? Entonces, lo ideal es, tú puedes tener dolor en la espalda, tú puedes tener una hernia discal, por ejemplo, vamos a poner un caso corriente, y que sea un problema en la rodilla el causante de tener una hernia discal, ¿vale? Por una mala angulación en el crecimiento de esa rodilla. Entonces, al final, no es que el tratamiento del lumbar solo es lumbar. Lógicamente, si tienes una sobrecarga lumbar derivado de ese problema causal de la rodilla, puedes ir al fisio, te descargará y tú notarás mejoría, pero nunca irás a la causa original. Entonces, por eso te digo que lo ideal es chequear a la persona, testar a la persona y a partir de ahí ver qué tienes que hacerle. Ya te digo, hay gente que con una plantilla diferenciada de un pie se le ha ido el dolor lumbar, ¿vale? Entonces, al final es estudiar cada caso. Hay que ver. Para que la gente lo entienda también, que hay mucha gente que a lo mejor nos está preguntando, oye, ¿y qué narices tiene que ver el pie con la espalda, no? O qué narices, ¿no? Tiene que ver el pie con la cadera, ¿no? No se entiende. Al final, como bien está diciendo Germán, el cuerpo es una estructura única, ¿no? No está el pie por una parte, la columna por otra, la rodilla por otra, ¿no? Al final, por eso no siempre viene una persona con un dolor de pie o con un problema de fascitis plantar y directamente el podólogo o el fisio le recomienda hacer una plantilla, ¿no? Al final hay que estudiar todo, hay que estudiar desde la zona del pie, como la rodilla, como la cadera, la zona de la pelvis, la zona lumbar, la zona cervical, la zona dorsal. Al final hay que estudiar todo bien para valorar cuál va a ser el tratamiento de esa persona, ¿no? Y qué es lo que necesita. Y sí que es cierto, creo que hablamos muchas veces,
que la gente no lo entiende, porque al final me duele la espalda, me duele la espalda, me duele la espalda, voy al fisio, sí, me alivia, pero me vuelvo a sobrecargar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? La causa puede ser desde que en el trabajo haces malas posturas, desde que duermes en un mal colchón, como también el pie, porque el pie puede ser el causante de tu dolor de espalda y tú no saber por qué lo tienes. Así es, así es. Es que al final tienes que chequear todo. Uh-huh. Pues nada, vamos al tema del fútbol, ¿vale? Un Vale. futbolista al final, hemos hablado que hay que chequearle cada vez, cada 3 meses, cada 4 meses, en función de a lo mejor cómo le has visto tú en la pretemporada, ¿no? Tú lo que harías sería chequearle en pretemporada, valorar cómo es su estudio biomecánico, valorar lo que le hace falta y luego llevar un tratamiento con ese jugador individualizado, ¿no? Para ver cómo va evolucionando su biomecánica y cómo se va adaptando a su nueva ergonomía, ¿no? Pero en el pie también hay más cosas, que es lo que tú muchas veces nos comentas, las uñas, los juanetes, que tengas una luz valgus, ¿no? Eso también puede condicionar a un futbolista, lo puede generar Sí, claro. estos problemas. Claro, claro, al final lo que hablamos, el fútbol se juega con los pies. Si tú tienes un problema ya no solo biomecánico, sino puramente puntual en el pie, que no te deja pisar, no te deja correr, no te deja impulsarte, pues es que no vas a jugar bien. Es que es así de sencillo. Ya no te hablo ya de golpear si te duele, ¿vale? Pero es que si todo no está bien, no vas a jugar bien. Luego también, a nivel de fútbol, cuando tú haces un estudio biomecánico, yo, por ejemplo, sí que lo he visto en tema de bici, ¿no? En tema de gente que se dedica mucho al triatlón, que hacen un estudio biomecánico también en tu disciplina. Yo contigo solo he visto estudios, por ejemplo, en estático, ¿no? Tú le valoras en estático y en dinámico con la plataforma que tenéis, viendo sobre con una marcha, ¿no? De ese futbolista, de esa persona, viendo los puntos de presión, ¿no? Cuéntanos un poco cómo lo harías para un futbolista que lo necesita para una técnica de carrera, para mejorar su técnica de carrera, cómo le valorarías a nivel biomecánico y cuéntanos un poco cómo es eso de los puntos de presión, qué significa eso de los puntos de presión, ¿no? Porque muchas veces tú ves un estudio mecánico como el que hacemos nosotros en la clínica y tú ves los dos pies, ¿no? Y tú ves zonas rojas, zonas amarillas, zonas azules, ¿no? Explícanos un poco por qué esas zonas son de esos colores, qué significan esos colores y cómo haces tú un estudio también para una persona que lo necesita para una carrera, no para una marcha ni para un estudio estático. Vale, a ver, lo habitual es hacer estática dinámica, ¿vale? En todo el mundo. Luego, lo que hablamos, dependiendo de la disciplina a la que se dedique, pues ya intentaremos especializarnos ahí, ¿vale? Yo en futbolistas siempre hago estática dinámica, carrera, ¿vale? En carrera se hace un estudio de carrera, se miran los elementos clave en cada punto clave de la carrera y miras problemas y posibles alteraciones que luego hablarás con el fisio, con el preparador, tal. Uh-huh. ¿Que quieres ver el gesto de la carrera? Utilizamos la plataforma, ¿vale? La plataforma al final, para que la gente lo entienda, es como una placa que se puede poner en el suelo, van incorporadas en cintas rodantes, hay de muchas formas, pero al final lo que te saca es una imagen en colores, ¿vale? Que es lo que has dicho tú. Esa imagen en colores puede ser tanto en estática como andando, como corriendo, como sprintando, por ejemplo, si puede ser un futbolista, y te da unas imágenes en colores. Esas imágenes en colores lo que te va diciendo es la presión que tú tienes en cada zona del pie. Entonces, partiendo de la presión básica que debe tener en cada momento, ya sea en estática, en dinámica o en carrera, pues tú ves las diferencias de la normalidad con esa persona y lo asocias al resto de exploración que tú has tenido, ¿vale? Lo habitual es tener, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la estática, ¿vale? Que donde todo el mundo estamos. Tú te pones de pie y verás unas zonas amarillas, otras rojas y otras verdes, ¿vale? Normalmente la diferenciación de presiones es que entre la parte de adelante y la parte del pie tiene que ser 50 y 50, a no ser que seas una persona sedentaria que será 60 atrás, 40 adelante, ¿vale? Vale, Luego ya, pues... El reparto de las cargas, entonces, una persona para estar sana, ¿no? De pie, para que tu pie esté sano, el reparto de las cargas tiene que ser mitad y mitad. 50-50, eso Vale. es. 50-50 antepié, retropié, 50-50 una pierna y otra pierna. En ese caso es que tú estás apoyando igual en ambas piernas y tanto en el antepié como en el retropié. Luego ahí, pues ya buscas la patología. Igual en la zona del antepié, en la zona interna, tienes un punto de presión más grande de lo que debería. Pues ya intentas indagar por qué. O en un pie, una pierna tienes más presión que la otra. Pues vamos a ver por qué esa pierna, por ejemplo, derecha, tienes más presión que la izquierda, ¿vale? Es ver
la alteración de la normalidad y asociar al problema que nosotros creamos que pueda tener. Vale. Sí, que al final con eso es con lo que consigues ver esos excesos, ¿no? De apoyos y la zona, ¿no? Que sale en rojo, la zona que tienes que trabajar y la zona que tienes que levantar. O incluso que no apoye. Claro. Y hay zonas que deberían apoyar y no apoye y tienes que ver por qué. Vale. Te voy a hacer una última pregunta, que es una pregunta que tenemos tú y yo, un debate que tenemos tú y yo. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Ir al fisio o al estudio, verdad? Esto es, ¿vale? Es un debate que tenemos mucho en la clínica porque al final para que la gente lo entienda, ¿no? La gente puede pensar, vale, porque al igual que está hablando Germán, ¿no? De que hay que analizar todos los casos, es decir, una persona viene con un problema en el pie, tiene problemas, no puede jugar al fútbol bien, no puede hacer un buen golpeo, no puede hacer una buena técnica de carrera, muchas veces vamos al podólogo, ¿no? Y el podólogo, al final hacéis un estudio biomecánico y veis los puntos de apoyo, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? En los colores, los puntos rojos, ¿no? Los puntos donde el jugador en esta parte del pie recae más presión que en otras partes, ¿no? Entonces, ostras, aquí está pasando algo, no sabemos si tiene que ver con los pies o con otra parte del cuerpo, pero aquí está pasando algo que está mal, ¿no? Porque esta repartición de cargas no es modulada, no es una repartición de cargas que sea igualitaria tanto de una parte del pie como de otra. Entonces, hay algo en la estructura del cuerpo que está haciendo que esto esté mal. Entonces, al final, obviamente, si tienes un equipo multidisciplinar de un fisioterapeuta y un podólogo sería la leche, porque al final lo puedes trabajar entre los dos. Pero mi pregunta es, que ya te la sabes, si ese jugador ha tenido un impacto en el cuádriceps de hace 5 meses, ha tenido un golpe en los peroneos por una entrada y esa musculatura se ha contraído porque tiene un exceso de tensión, ¿no? Se ha sobreprotegido y se ha contraído, se forman contracturas crónicas también, al igual que mucha gente que tiene en trapecios por años de trabajo, ¿no? Y de malas posturas o escoliosis, contracturas crónicas. Es antes, esa descarga, si yo descargo esa contractura crónica o consigo que esa contractura desaparezca, me va a modificar también la tensión de la musculatura, por lo tanto me va a también modificar la tensión de las cargas que estamos suministrando en el cuerpo por el concepto de tensegridad, ¿no? Entonces, eso me puede llegar a variar si yo descargo un isquiotibial o yo descargo a una persona, un futbolista completo, toda la espalda, toda la fascia, diafragma, suboccipitales, pelvis, musculatura de la glúteo. Sí, pero eso no es realista. Eso no es realista. Claro. Tú no vas a tratar a una persona durante 13 semanas todo y me lo vas a dejar hecho un pincel. No, eso no es realista. Pero podría ser, o a lo mejor no toda Claro que va a variar. Claro que va a variar, no es lo mismo. La zona más comprometida la trato, me puede llegar a variar luego la pisada, es decir, mi pregunta es sencilla, tú lo sabes, ¿antes la plantilla que la fisioterapia, mientras y durante, o primero la plantilla o la fisioterapia? ¿Cómo va? ¿Cómo lo trabajáis vosotros? ¿Hay gente que piensa diferente? ¿Hay una realidad concreta? Nunca puedo decir una cosa que antes, o sea, nunca te puedo decir en todos los tratamientos que primero la plantilla a primero la fisioterapia y nunca te puedo decir lo contrario. Tú has puesto el ejemplo de una persona que viene lesionada y que tú la has tratado, ¿vale? Por eso, yo al principio de la charla que estamos teniendo, soy partidario de tener un test a principio de pretemporada cuando la persona te viene sin ninguna alteración, digamos, de sobrecarga. O sea, viene relajado. Ahora bien, si tú te viene a mitad de temporada y viene sobrecargado, por ejemplo, del cuádriceps, porque tiene un problema y le lleva a una sobrecarga puntual, pues lógicamente relaja ese cuádriceps, primero vamos a quitar ese problema y luego le chequeamos, ¿vale? Pero lo ideal es hacer un test cuando todo está más o menos normal y ya después valorar el tratamiento que vamos a hacer. Vale, o sea que al final es muy sencillo, ¿no? Al final lo que hay que hacer es ver en situación de reposo a ese futbolista en pretemporada, como bien has comentado tú, viendo su apoyo, y luego en función de la temporada, cuando hay un problema y sí que se demanda podología después de fisioterapia, ahí sí que vuelves a mirar, vuelves a chequear y ya valoras y decides si poner o no una plantilla o hacer un tratamiento. Otra cosa. Lo ideal es testar y evitar en los casos la plantilla. Al final la plantilla es un engorro, ¿vale? Una cosa es que seas podólogo, otra cosa es que quieras meter plantillas. Muchos de los problemas con fisioterapia y fortalecimiento se tratan, otros no. Entonces, pues al final ver qué es lo que interesa en cada caso. Al final es como comentamos, la gente que tiene las posibilidades, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene posibilidad de tener fisio, tener podólogo, ¿no? Porque al final, económicamente, pues es como el psicólogo, ¿no? Al final todos deberíamos ir al psicólogo mínimo una vez al mes porque es algo que te va a venir bien, ¿no?
y cada vez se está introduciendo mucho más tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito de la sociedad. Pero al final sí que muchas veces la gente es que es mucho dinero, primero fisio, luego podólogo, ¿no? Entonces sí que es cierto Sí, que la gente que se lo pueda permitir estaría acorde, ¿no? Que ese fisio y ese podólogo, ya sea en la misma clínica o en clínicas diferentes, trabajaran de manera multidisciplinar y que supieran lo que le hace falta a esa persona entre los dos y con los estudios y las formaciones que tienen los dos, lograr lo mejor para esa persona. sí, desde luego. Lo mejor es multidisciplinar y compartir tratamientos en el caso de que puedas. Claro, lógicamente al final, en el día a día, es un tema económico. Los profesionales, como tienen todo el equipo, pues es mucho más sencillo. Yo hago esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, todos contentos. Pero sí que es verdad que en el día a día tienes que gastarte una sesión de fisioterapia, un estudio biomecánico, en caso de unas plantillas, por lo tanto, también tienes que intentar facilitarle el tratamiento a esa persona, siempre mirando también por su bolsillo, ¿vale? Uh-huh. Hay que estudiar cada caso. Dentro de sus posibilidades es lo que tú dices. Al final tienes que intentar adaptarte también a esa persona y a todo lo que le engloba. ¿Por qué decidiste estudiar la parte de fisioterapia podología? Tú sabes de fisio y ¿por qué te quieres meter en la podología? ¿Qué es lo que te llama la atención? A mí lo que más me gustó es el tema biomecánico, ¿vale? La pregunta hiperfrecuente de consulta es ¿por qué te metiste a estudiar pies? Quiero decir, a la gente los pies no les gustan. Pero bueno, al final es un aspecto que yo quería estudiar, que yo quería saber, que con fisioterapia, pues bueno, pues lógicamente estudias el pie, pero no te forman en biomecánica como tal. Y a mí me gustaba mucho esta parte, por lo tanto, pues dije, adelante. Al Y final, bueno, aquí estamos, encantados. al final, cuanto más formado estés, mejor vas a valorar, ¿no? No es lo mismo la visión de un podólogo que la visión de un fisio, que la visión de un fisioterapeuta podólogo, ¿no? Que es muchas veces... Ayer estuve en una reunión, también un directo hice con Ale, que es una fisioterapeuta de aquí, que tiene una clínica en Boadilla y que estuvimos hablando porque coincidimos en nuestra etapa de futbolista. Es lo que dice es que al final lo importante es formarte todo lo que puedas dentro de un ámbito. Me dice, tú hiciste fisio, hiciste CAFID, ¿no? Te fuiste más a la actividad deportiva, al alto rendimiento, ¿no? La fisioterapia en una persona que tenga mucho estrés muscular, ¿no? Cómo tratarla, saber hacer una readaptación hacia ese deporte, saber qué ejercicios realizar para que esa persona no vuelva a generar una recidiva. Y otros habéis decidido hacer podología, aparte de fisioterapia, porque habéis visto que la biomecánica es muy importante, que la estructura es muy importante, que todo lo que conlleva a los pies, a la pisada, puede declinar mucho la actividad diaria de esa persona y los éxitos de esa persona. Y al final yo creo que si puedes ir a un podólogo fisio como eres tú, mucho mejor que si puedes ir solo a un podólogo o solo a un fisio, porque tienes mucha más formación y lo vas a ver todo mucho más completo, ¿no? Lógicamente, cuanto más formado esté el profesional, más beneficioso para ti porque más conocimientos tendrá. Pero lo que tú dices de que cada uno nos formamos, pues sí, cada uno nos formamos, pero ya no más que lo interesante o lo importante, porque al final lo que hablamos, que toda parte es importante en un determinado caso, al final cada uno tira más o menos por donde le gusta. A ti te gusta más el tema de la preparación y la fisioterapia, pues por ejemplo a mí más el tema de biomecánica. Lo importante es saber todo lo que puedas dentro de lo que cabe y, pues eso, apoyarte en compañeros. Eso es. Pues sí, la verdad es que sí. Espero que haya resuelto las dudas de muchísima gente, que les haya servido a toda la gente toda la charla que hemos hecho, porque al final eres un gran profesional y explicas todo muy bien, que muchas veces tú das con un profesional. Bueno, se intenta, se intenta. Bueno, pero yo por lo menos te entiendo bastante bien cuando hablo contigo y sí que es cierto que muchas veces vas a un profesional y te puede hacer lo que te haga y sales que decir, ¿qué te ha hecho? Pues no sé, me habrá descargado, ¿no? Sí, sí, eso en ocasiones ocurre. No, al final, ¿por qué te has puesto plantilla? Pues porque me hacía falta, ¿no? Pero sí que es muy importante tener una persona que te explique bien lo que te está haciendo, ya sea a nivel físico, como a nivel preparación física, como a nivel podólogo. O sea, al final, el paciente, la persona, tiene que entender el por qué se le está poniendo esta plantilla o por qué se está tratando este pie y el saber por qué. Eso Sí, es necesario. es algo que entendemos como lógico, pero que es verdad que lo que tú dices que no siempre pasa. No siempre Y pasa. a mí como consumidor en otros aspectos me molesta, pues intento que la gente pues salga lo más informada posible. Nos echa Instagram, 5 segundos. Chicos, hasta luego. Germán, muchísimas gracias por todo.